Nehemías capítulo 9. Hoy vamos a concluir la oración del pueblo allí junto con los levitas, que llevamos ya 3 o 4 domingos estudiando esa oración. Nuestro hermano, solo un aviso, nuestro hermano José Pablo nos ha recordado en esta mañana que gracias a Dios casi todos los domingos somos ya unos cuantos y necesitamos casi todos los bancos. Y para eso lo mejor que podemos hacer nosotros que somos de aquí de la casa es llegar temprano, meternos en los rinconcitos y abrir espacio, ¿no? Para los que van a venir después. Y puede pasar a cada uno de nosotros que algún día lleguemos tarde. Entonces también, si estamos leyendo la Biblia o orando, pues si llegas tarde, pues espérate un poquito fuera y así no causa distracción ni ninguna confusión para los que ya estamos dentro. Eso es algo sencillo. José Pablo es muy educado y a veces tiene un poco incluso de ese cuidado de no decir nada a los que están llegando, pero ya os lo he dicho, entonces ya sabéis todos, es solo para organizar un poco aquí la rutina y la adoración a Dios. Vamos a orar y así leemos la palabra. Padre, te damos las gracias porque tú eres un Dios maravilloso, perdonador, misericordioso y que nos llenas de alegría y de gozo cuando venimos a tu casa para alabar tu santo nombre. Y ya hemos cantado hoy, ya hemos orado, hemos leído tu palabra y ahora lo que queremos es escuchar tu voz, es que hables con nosotros por medio de tu palabra una vez más. No queremos escuchar palabras de hombres, sino palabras llenas de tu Santo Espíritu. Abra el corazón de cada uno de nosotros y que podamos salir de aquí edificados por tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Nehemías capítulo 9, versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto de la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Estamos aquí al final de la oración del pueblo. Allí a Dios después de esa reconstrucción de los muros, después de esa reunión dentro de la ciudad de Jerusalén que todavía estaba destruida, y ahora están recordando todo lo que había pasado,
y todo lo que habían hecho y todo lo que Dios también había hecho. Si tuvieses hoy la opción de decidir entre ser gobernado por un rey humano o entonces ser gobernado directamente por Dios, ¿qué es lo que elegirías? Hoy vamos a empezar la historia y esa meditación hablando de algo que pasó 600 años antes de lo que estaban haciendo aquí. 600 años antes de la reconstrucción de los muros allí con Nehemías. Recordaremos un poco la historia de Samuel. Seguro que vosotros ya habéis oído hablar de Samuel, el profeta Samuel. Los jueces antes, en los tiempos de Samuel, eran los jueces que gobernaban todo el pueblo de Israel. ¿Cómo funcionaba? Ellos tenían a Dios como su rey, su gran rey, y los jueces consultaban a Dios para gobernar su pueblo. ¿Y qué pasó en los tiempos de Samuel? Sus hijos empezaron a juzgar el pueblo, pero sus hijos ya eran un poco malvados. Y el pueblo, mirando las naciones vecinas que tenían reyes humanos, dijeron a Samuel: oye, también queremos un rey para nosotros, de los nuestros. A Samuel no le gustó nada la idea. Se enojó. ¿Y qué dijo? Como un buen juez, ¿qué hizo? Vale, pues voy a consultar a Dios a ver qué me dice. Y cuando llegó, Dios le dijo: pues si el pueblo quiere un rey, pues les daremos un rey. Pero Dios les dio un aviso. Les dijo: voy a poneros un rey porque es lo que queréis. Pero este rey va a imponeros tareas, va a tomar vuestros hijos para que sean sus siervos, va a enseñorearse de todos los granos, las viñas que tenéis, y para dar de comer a sus oficiales y sus siervos. Y este rey va a diezmar todos sus rebaños y va a utilizar todo el pueblo como siervo. ¿Y qué hizo el pueblo después del aviso de Dios? Pues no le hizo caso. Pues como solemos hacer, ¿no? No le hizo caso y siguió con la idea de tener un rey sobre ellos. Y lo que querían era ser como las naciones vecinas. Tuvieron sus reyes. ¿Cuál fue el primer rey del pueblo de Israel? Saúl. Pues Saúl, muy bien, un hombre grandísimo, guapo, pero que enseñoreó sobre todos los pueblos de allí de Dios. Pero ¿qué pasó? Vino David, vino Salomón, el reino se dividió y conocemos el caos de un rey malo, un rey bueno, otro malo, otro peor, y el sufrimiento del pueblo, y hasta llegar al exilio en Babilonia, que todo fue destruido. Y por eso en la historia de Esdras y Nehemías vamos a ver la reconstrucción de todo eso y la opresión que ahora venía no solamente de sus propios reyes, sino de los reyes que gobernaban, que dominaban el pueblo de Dios. Entonces, el sufrimiento del pueblo de Dios no empezó simplemente, no fueron solamente los 70 años allí en Babilonia, sino que empezó mucho antes, cuando el rey de Asiria empezó a dominar esa tierra, y todavía estaba. Ellos ya habían regresado y todavía sufrían y estaban bajo la opresión de otra nación. ¿Os acordáis del principio de la historia de Nehemías? ¿Qué pasó allí? Nehemías, tuvo que pedir permiso para salir de Susa, de allí, de la capital de Persia. ¿A quién? Al rey Artajerjes, el rey de Persia. ¿Por qué? Porque Persia gobernaba sobre Jerusalén. O sea, seguían bajo la opresión de los enemigos. El rey que envió a Nehemías como gobernador de allí de Judá.
Y Nehemías en el capítulo 5 de su libro comenta que los anteriores gobernadores de Jerusalén explotaba al pueblo de una manera intensa. Les cobraba como 40 ciclos de plata a cada uno al año. Entonces, los tributos que tenían allí también machacaban al pueblo. Y ahora, al final de su oración, el pueblo presenta delante de Dios la queja de la opresión que llevaban sufriendo hacía mucho tiempo. Y hay un detalle interesante en la historia de Asiria, porque encontraron una pieza de arcilla contando parte de la historia del pueblo de Asiria de aquel entonces. Y hay una parte de la historia que habla del rey Ezequías. Y dice que Ezequías fue, como dice, mira, el rey de Asiria escribió diciendo, a Ezequías, el rey de Jerusalén, de Judá, lo hice prisionero en Jerusalén, su residencia real, como a un pájaro en una jaula. Y él me pagó mis tributos. Eso es lo que no está en la Biblia, está en la historia de los reyes de Asiria. Entonces, es verdad, el pueblo estaba sufriendo mucho. Y hay una oración, incluso en el libro de las Lamentaciones de Jeremías, que dice que ellos tenían hambre, porque los impuestos eran tan gravosos que tenían hambre. Los que les dominaban violaban a sus mujeres, no respetaban los rostros de los mayores de su pueblo. Dice allí en la oración de Nehemías que los jóvenes desfallecieron bajo el peso de la leña, de tanto trabajar. Estaban muertos. Jeremías también dijo que cesó el gozo de nuestro corazón. Una frase conocida, nuestra danza se cambió en luto. Esa era la situación del pueblo de Dios y llevaba así siglos bajo la opresión de otros pueblos. Ahora, escuchamos también todos los pecados que tenían, las decisiones que tuvieron, las abominaciones que hicieron. ¿Cuál sería entonces el derecho que tenía el pueblo de pedir a Dios que restaurase su reino? ¿Cómo pedir algo? Mirando lo que Dios hizo por su pueblo, toda su fidelidad, sus bendiciones, y por otro lado, mirando la rebelión del pueblo, la desobediencia, la idolatría, abominaciones, ¿cuál era el derecho que el pueblo tenía de pedir algo a Dios? El pueblo aquí confesó su pecado, habló de la bondad de Dios, y ahora lo que aparece es una presentación de su sufrimiento. Es decir, vale, confieso que soy pecador. Confieso que no he obedecido a tu palabra. Reconozco que siempre has sido fiel con nosotros. Y cuando tenía el derecho de destruirnos, nosotros simplemente recibimos su misericordia. Eso todo es cierto. Pero ¿sabes qué? Seguimos sufriendo las consecuencias de nuestro castigo. Seguimos aquí. Todavía nos duele. De hecho, llevamos siglos siendo aplastados por los reyes que nos dominan. No sé si os habéis fijado, pero esa es una oración larga y en toda la oración no había aparecido ninguna petición. Ninguna. La única petición que aparece en la oración del pueblo es la que está ahí en el versículo 32. Dice, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento. O como dice la Biblia de las Américas, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido. Y si estamos haciendo una lectura rápida, puede que no nos fijemos en ese detalle.
Pues esa fue una petición muy discreta, muy discreta. Y por eso lo que vamos a ver hoy es la petición humilde del culpable. Y los niños que estáis ahí apuntando, y si queréis hacer un dibujo, yo había separado uno para traeros, pero me he olvidado. Lo siento. Se ha quedado ahí sin imprimir. Podéis hacer un dibujo de la parábola del fariseo y el publicano. Que el fariseo estaba orando en público con las manos arriba, mirando al cielo y diciendo cuán bueno era. Y el publicano que estaba lejos, que no podía alzar sus ojos al cielo, y golpeaba su pecho diciendo, miserable de mí, ¿no? Pecador. Entonces, podéis hacer, si queréis, un dibujo, y seguro que va a salir mejor que el que os iba a traer. Y podéis dibujar y también colorear. Pero nosotros nos centraremos entonces en esa petición. Y es muy importante hablar de esa pequeña petición que aparece en el texto, porque a veces tenemos la sensación de que primero tenemos que tener merecimiento, tenemos que merecer algo de Dios para después pedir que nos ayude. Y hay algunos que van a pensar que porque entregaron el diezmo y las ofrendas, ahora sí, Dios va a dar lo que yo estoy pidiendo. Otros pueden pensar que por venir a la iglesia, a cada una de las actividades que tenemos aquí, que tienen el derecho de pedir algo a Dios. Y sabemos que tanto una cosa como la otra son importantes en la vida de un creyente. Pero el peligro de pensar así es que al final nos fiamos de nuestra propia justicia. Uno que piensa que tiene sus méritos y por eso tiene el derecho de pedir algo a Dios, a lo mejor ora como oró el fariseo de la parábola contada por Jesús. Se pone de pie, ora en voz alta, agradece el hecho de no ser igual a los otros hombres que están allí, ladrones, adúlteros, injustos. Se jacta de todas sus prácticas religiosas, de sus capacidades, de cuán bueno es. Y cuando vemos la oración del pueblo aquí en nuestro texto, la situación no les permitía ningún orgullo, sino todo lo contrario. Ellos exponen toda su miseria. Hablan de una manera que no hay dudas que por sus méritos no pueden pedir nada, nada. Y hay algunas historias bíblicas que nos ayudan a comprender también porque pasa lo mismo que está aquí en el contenido de la historia que estamos viendo. Una de ellas pasó algunos años antes del exilio babilónico, con el rey de Judá llamado Manasés. Habéis escuchado hablar de Manasés, ¿no? Ayer incluso comentamos algo, los niños estudiaron la historia de Manasés el domingo pasado. Y Manasés fue un rey malvado, el peor rey de Judá, el más malo. No hacía caso a la ley de Dios. Llenó el templo de estatuas e imágenes de otros dioses. Sacrificó a sus hijos a Moloc, quemados. Persiguió y mató a los profetas. No está en la Biblia, pero en la tradición del pueblo hebreo dice que fue en el reinado de Manasés, fue él mismo que mandó matar al profeta Isaías. Dice la Biblia que hizo más abominaciones que los pueblos impíos que habían sido destruidos por Dios. Un hombre malo, muy malo. ¿Y como castigo qué Dios hizo? Pues trajo contra ellos los generales de Asiria y Manasés fue llevado a la cárcel. Os pregunto sinceramente, ¿cuál era el mérito de Manasés allí en la cárcel? ¿Cuál era el mérito que podría presentar delante de Dios para pedirle que su reino fuese restaurado? Ninguno. ¿Solo había hecho todo malo? Ninguno.
el peor rey de todos, desvió a todo el pueblo a la idolatría. Pero ¿sabe qué pasó? En su angustia, oró al Señor su Dios, humillado grandemente, en la presencia de Dios, del Dios de sus padres, oró y fue contestado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si seguimos hablando de méritos del que pide, si volvemos un poco más en la historia, encontramos la historia del rey David. Conquistó muchas cosas, ganaba todas las batallas que luchaba, había llegado a la posición del rey de todas las tribus. Tenía a su disposición todo lo que quería, pero deseó la mujer de otro hombre, adulteró con ella, tramó la muerte de su marido, Urías. ¿Y sabe qué? Estaba tranquilo en su palacio, tranquilo, hasta que Dios le hizo ver lo que había hecho. Os pregunto, ¿qué mérito tenía David para orar a Dios? Él había despreciado todo lo que Dios le había dado. Rompió la ley de Dios siendo el rey, el que debería dar el ejemplo del cumplimiento de la ley. Buscó algo que no era suyo por derecho, lo que manifiesta su insatisfacción delante de todo lo que Dios ya le había dado. Es otra historia que nos llama mucho la atención cuando hablamos de mérito. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, aprendemos lo mismo. ¿Os acordáis de la parábola del hijo pródigo, verdad? El hijo que pide a su padre toda su herencia, el padre, estando el padre vivo, abandona a su familia para disfrutar de todo el dinero que ganó de su herencia, se va a una tierra lejana, gasta todo allí en placeres, haciendo lo que le daba la gana, pero cuando el dinero se acabó, él tuvo que cuidar a cerdos, incluso comía la comida de los cerdos, y pensó, se arrepintió, y decidió regresar para pedirle al padre un favor. Os pregunto otra vez, ¿merecía este hijo algún favor del padre? No, no, él no tenía ningún derecho más. Cada uno de estos ejemplos nos hacen ver la rebelión que hay en el corazón del hombre. Por nuestras obras, lo único que merecemos es el castigo, es la condenación eterna. En el caso del pueblo que estaba aquí orando, con los levitas también. Todo lo que confesaron fue ingratitud, desobediencia, blasfemias, abominaciones. Todo, todo, todo. Ahora, ¿qué mérito tenían para pedir algo? No tenían. El pueblo que pidió a Samuel un rey, no quería servir a Dios, sino a reyes. Y vemos en el resumen de los pecados del pueblo que la ingratitud y la desobediencia tienen el mismo origen. La rebelión en contra de Dios. No querían servir a Dios. Y vemos que tanto una cosa como la otra fue causada por el deseo en no servir a Dios. Por eso, el servicio del que pide es lo que vamos a ver ahora en la segunda parte. El servicio. Nada mejor que una situación de dificultad para que paremos y pensemos, ¿a quién servimos? Nosotros. ¿A quién sirves? Y esa es una idea central del texto que estamos estudiando. Hablando de la oposición del pueblo en contra de Dios, si miramos ahí el versículo 35, dice que a pesar de todo lo que habían recibido de Dios, el pueblo no sirvió a Dios ni se convirtió de sus malos caminos. Y si hacemos un repaso en las mismas historias que ya hemos hablado hoy, vemos que en los tiempos de Samuel, el pueblo decidió tener un rey como las naciones vecinas. Dios le dijo a Samuel, porque Samuel se enojó, y Dios le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado,
para que no reine sobre ellos. El pueblo quería tener a otro rey, a un rey humano. Y ahora sufren las consecuencias bajo el dominio y el gobierno de estos reyes. Querían imitar a las naciones vecinas, pero no querían seguir los pasos de Dios. Y pasa lo mismo en la historia de David. Dios le había puesto como rey de Israel, pero él quería hacer lo que su deseo le indicaba, y no lo que Dios tenía para él. Dios le dijo a David: yo te ungí rey sobre Israel, te libré de mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, en las palabras del Señor a David, si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le había dado todo y lo daría más. Pero él, David, decidió servir o actuar guiado por su propia voluntad. Por eso dejó su sumisión a Dios y se sometió a sus deseos pensando que eso le traería más felicidad, más libertad. Y lo que vemos es todo lo contrario. La búsqueda por la libertad le hizo esclavo de sus deseos pecaminosos. La otra historia que hemos citado también, la del hijo pródigo. Él pensaba que coger su herencia e irse a una tierra lejana para entregarse a sus deseos, hacer lo que le daba la gana, eso sería conquistar su libertad. Hizo lo que quiso, pero la libertad que buscaba le llevó a la esclavitud del pecado. Tuvo que llegar hasta lo máximo de su humillación para reconocer que eso no era libertad. Y fue exactamente lo que pasó con el pueblo aquí en la historia de Nehemías. Decidieron rechazar a Dios para buscar sus propios dioses, su propio placer, ya que todo lo que tenían lo habían conquistado ellos. Y toda la independencia que buscaban les llevó a la servidumbre de reyes enemigos que les explotaban hasta lo último. Curioso, ¿no? La búsqueda por una libertad les llevó a la esclavitud, porque servían a otros dioses, a su propia voluntad, a su propio deseo, y decidieron simplemente no servir a Dios. Dice aquí el texto en el último versículo: los frutos se multiplicaban, pero se quedaban con los reyes que les dominaban. Vamos a ver que esa es una constante en la vida del hombre. Yo me acuerdo, no sé si había también aquí en España o en vuestros países, seguramente que algo parecido sí que había, de una publicidad de un cigarrillo, pero yo era joven, en la década de 90, de un cigarrillo que aparecía un hombre así entre 40 a 50 años, guapo, en su caballo, y salía por unos campos preciosos y tenía una mujer guapísima que le esperaba. Y sí, ¿verdad? Marlboro. Sí, no iba a decir la marca, pero ahora ya, pues, él sacaba un cigarrillo y ¡pum! ¡Viva la libertad! ¿No? ¡Qué bonito! ¡Viva la libertad! Incluso en la década de 50 salieron muchas publicidades de mujeres fumando, diciendo: eres libre, puedes decidir, aquí hay igualdad. Y fíjate cuántas enfermedades, cuánto cáncer apareció después de toda esa libertad. No sé si os fijáis, pero estoy buscando algo que me liberta. Y luego hay gente que se despierta por la noche para fumar, porque no puede tirarse toda la noche sin fumar. Hay gente que no se sube a un avión si el viaje es muy largo, porque no pueden fumar allí. Yo tenía clientes que en una hora de fisioterapia tenía que hacer una pausa para que se echase un cigarrillo. Vaya libertad, ¿no? ¿Esa es la libertad que estamos buscando?
Pues vemos que servir a otros dioses, servir a nuestros propios deseos, lo que hace es ponernos en una situación de total esclavitud. Si te evalúas ahora mismo en tus actitudes, tus planes, tus anhelos, tus frustraciones, dónde gastas tu dinero, dónde gastas tu tiempo, seguramente identificarás cuál es tu Dios. Es así que identificamos. Si lo que te preocupa más es satisfacerte, si tus actitudes están basadas en tus opiniones personales, en tus sensaciones, pues ya sabes cuál es tu Dios. ¿A quién sirves? Si honras a tu marido, a tu mujer solamente cuando crees que debes hacerlo, tu Dios no es el Dios de las Escrituras. Si honras a tus compromisos con Dios y con tu iglesia solo cuando te apetece, sirves a un Dios diferente de lo que encontramos en las Escrituras. Si valoras el éxito de tu vida por la cantidad de dinero que tienes, por el coche que conduces o la casa que vives, tengo que avisarte. Estás trabajando y buscando recompensas de un Dios diferente del Dios de las Escrituras. O sea, si hemos visto en la primera parte que no hay méritos personales que podemos utilizar en la presencia de Dios para que le pidamos algo, tenemos que evaluar ahora nuestras actitudes, pues ellas revelan si sirvo al Dios vivo y verdadero, ese que encontramos aquí en las Escrituras, o si sirvo al final a otros dioses. Y fue exactamente lo que hizo el pueblo de Dios aquí en su oración. Confesaron sus pecados, dijeron que merecían el castigo que Dios le había enviado, confesaron que decidieron no servir a Dios, pero ¿y ahora qué? ¿Qué hacer? ¿Cómo un pueblo desobediente puede rehacer su relación con Dios? Reconocer que hay pecado, vale. Que hay rebelión, muy bien. Que hay idolatría, sí, es cierto. Que Dios es santo, también. Pero ¿y ahora qué? ¿Cómo puede ser que un rey, por ejemplo, como Manasés, se acerque a Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el hijo pródigo quiera regresar a la casa del padre? ¿Cómo puede ser? ¿Qué derecho tenía de pedirle algo? Lo que el pueblo le pidió a Dios fue: Dios nuestro, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido. O sea, ayúdanos, porque estamos sufriendo por nuestras propias decisiones. O si nos acordamos de la oración del publicano, vemos que él estaba lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. La humilde petición del culpable reconoce que no tiene méritos en su petición. Reconoce su rebelión en no servir al Dios vivo y verdadero, pero sigue pidiendo porque cree en la misericordia del Padre. Eso es lo más importante. ¿Por qué el hijo pródigo regresó a su casa? ¿Por qué? Porque sabía que su padre era misericordioso y que incluso sus siervos tenían su amor, su cuidado. ¿Por qué fue que Manasés oró a Dios estando en la cárcel, allí en Babilonia, después de toda su maldad? Porque él conocía al Dios de sus padres. ¿Por qué David oró a Dios? Como hemos leído en su Salmo 51, porque creía que Dios podía crear en él un corazón limpio y renovar un espíritu recto dentro de él. David oró para que Dios actuara conforme a su misericordia.
Él creía que su oración sería contestada no porque él merecía algo, no porque era un hombre especial, no porque había caminado siempre como un siervo bueno delante del Señor, sino que la respuesta vendría porque ella depende del que recibe la petición. Y hay un detalle importante en esa humilde petición que se encuentra ahí en el primer versículo, el 32. Y es cuando empieza esa última parte. Dice, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Vemos aquí en el primer versículo que el pueblo de Dios pide a Dios porque cree en Él. Cree que Dios es grande, fuerte, temible. Y la palabra que aparece aquí otra vez, ya había aparecido en ese capítulo, que guardas el pacto y la misericordia. La humilde petición está basada en las promesas que el propio Dios nos hizo. Porque si no es así, ¿en qué más se basaría? Es curioso que conozco a una canción gospel, de esas modernas, que dice, restituye, yo quiero de vuelta lo que es mío. ¿Qué os parece? Yo sé que es posible que el compositor la compuso pensando en la restauración espiritual, pero la gente suele cantar eso exigiendo a Dios que les dé lo que es suyo. Y luego aparece otro haciendo bromas diciendo, ¿quieres lo que es tuyo? Pues toma, tu fornicación, toma, tu egoísmo. ¿Quieres más? Pues toma, todos tus pecados. Eso es lo que es tuyo. No es así la oración del humilde. Incluso en el libro de Miqueas dijo el profeta, ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Con qué me presentaré? ¿Qué es lo que puedo llevar para agradarle? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? ¿Qué daré al Señor? ¿Daré a Él mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y dice el profeta, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El rey David, cuando oró, cuando se dio cuenta de su incapacidad en ofrecer algo a Dios para que fuese reconciliado, en el mismo Salmo 51, cuando confiesa su pecado, dijo, porque no quieres sacrificio, no quieres, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No sé si podéis ver. Vemos que la esperanza del que ora no está en lo que puede ofrecer a Dios o lo que merece recibir. La esperanza del que ora está en las promesas que hizo Dios. El pueblo ahora se acuerda del poder que tiene Dios, de su pacto. Y cuando pide restauración a Dios, no pide por justicia. No pide por justicia, sino por misericordia. Este pueblo conocía el versículo que hemos memorizado el mes pasado. Sabían que si se humillasen, si se arrepintiesen de sus malos caminos, si buscasen a Dios, Él les oiría desde los cielos, perdonaría sus pecados y sanaría la tierra. Ellos conocían ese versículo. Solo hay perdón para el hombre porque Dios nos da el perdón. Es un regalo. Solo hay restauración para las relaciones porque el propio Dios actúa trayéndonos la restauración. La esperanza que nos hace orar está en la bondad de Dios, no la del hombre. De la misma manera que Él ha cumplido su palabra hasta el día de hoy, la seguirá cumpliendo.
Por eso es tan importante conocer todo lo que hizo Dios a lo largo de la historia. Lo que puedes hacer en esta mañana, ahora mismo, es evaluar tus oraciones, tus necesidades. ¿Ellas están basadas en la fidelidad de Dios? ¿O oras como el fariseo, hablando de todo lo que haces y lo que mereces recibir? ¿Oras confiado en ti como justo? ¿O oras reconociendo que Dios es fiel a su palabra y lo que prometió lo va a cumplir? Si miramos ahora, concluyendo, ¿no?, toda la oración, vemos tres grandes temas que aparecen aquí otra vez. El primero es todo lo que Dios ha hecho, todas sus bendiciones, sus promesas, su fidelidad. El segundo gran tema de esa oración es que el pueblo ha hecho algo muy malo, desobedeció, sirvió a otros dioses, se rebeló en contra de Dios. Y ahora, hoy mismo, hemos visto el tercer gran tema. Mucha atención. Dios es bueno. Nosotros hemos pecado. Pero el tercer tema es que Dios continúa haciendo cosas en la vida de su pueblo. Él continúa haciendo sus maravillas en la historia de su pueblo. Hay una esperanza en esa oración. El pueblo, así como la ciudad, estaba destrozado. Pero al recordar su pasado, sus pecados, al recordar la misericordia de Dios, ellos ahora miran hacia el futuro. Dejan de mirar hacia el pasado y están mirando hacia el futuro. Claro que vemos que Dios castigó a su pueblo, pero eso solo demuestra que eran hijos suyos, no eran bastardos. Porque el sufrimiento de Dios nunca ha querido destruir a su pueblo, sino que traerles al arrepentimiento y la restauración. Entonces vemos aquí que la humillación por reconocer nuestros pecados y la vergüenza de ver que no hemos servido a Dios, sino al materialismo, a nosotros mismos, no son detalles que deben impedirnos a orar, sino todo lo contrario. Reconocer nuestra incapacidad, nuestro amor por las cosas del mundo y humillarnos delante de Dios, arrepentiros, debe ser un prerequisito para la oración. No algo que nos impida, sino un prerequisito para la oración. El que ora creyendo que no es pecador, el que ora creyendo que cumple la ley, como hemos visto en la parábola del fariseo y del publicano, va de allí sin ser contestado. Porque la soberbia espiritual no tiene nada que ver con la vida que llevamos nosotros. Ahora, el que ora humillado pidiendo la misericordia de Dios, ese sí es contestado. Si pensamos que reconocer nuestros pecados debería alejarnos de Dios, cuidado, porque entonces lo que estamos creyendo al final es que por mis méritos es que me acerco a Él. Y eso no es verdad. Hoy, como sabéis, oramos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el propio Dios ha provisto un medio para que nos acerquemos a Él. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Si hoy has reconocido tus pecados, te sientes humillado por tu condición de pecador, que sepas que en Cristo somos tenidos como santos. Los méritos no son nuestros, son de Cristo. Si tú no has servido como deberías servir al Señor, Cristo sí es el siervo sufridor. Él es aquel que pagó por nuestras deudas, por nuestros pecados, para que tuviésemos vida y acceso al Padre. Por eso oramos basados en los méritos de Cristo, en su servicio, en su obra en la cruz por nosotros. Oramos porque sabemos también que aquel que va a recibir nuestra oración nos escucha y es fiel a su palabra y va a cumplir todo lo que prometió. Si Manasés humillado pudo pedir y fue restaurado, si el rey David
pudo pedir en su estado de humillación y Dios le perdonó, entonces arrepiéntete tú también. Y ora confiado en Jesucristo nuestro mediador. Ora confiado en Dios el Padre, porque Él es Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Ahora, no podemos pensar que eso es una gracia barata, porque para que esa justicia fuese aplicada en nosotros, Dios pagó un alto precio. Dios dio la vida de su Hijo para que eso fuera posible. Entonces, mucho cuidado por pensar que puedes seguir pecando y cuando te apetezca, te arrepientes y ya está. No es así. Dios perdonó a su pueblo y les restauró. Pero sabéis, ¿no? Las consecuencias del pecado siguieron haciéndoles sufrir. Mucho cuidado. No pienses que porque Dios te perdona es porque puedes seguir pecando sin más. Nuestros pecados siempre nos traen consecuencias. Y hay más. Si has sido perdonado, seguramente anhelas ahora un cambio. Vamos a ver el reconocimiento de la misericordia de Dios y todo eso, lo que recibieron de Dios, en la siguiente predicación. Porque el pueblo decide cambiar de actitud. Un arrepentimiento verdadero nos lleva a un cambio de vida. Así que si piensas que puedes pecar porque Dios perdona, cuidado. Cuidado, pues puede ser que sigues sin que hayas sido perdonado. Pero eso es lo que vamos a ver en la siguiente predicación. Ahora, hoy lo que tenemos que salir de aquí es pensando, si reconozco mis pecados, si reconozco la justicia de Dios, si ahora mismo vivo sufriendo incluso por las consecuencias de mi propio pecado, no debo dejar de orar. No debo dejar de pedir, pues justo la posición de humildad es la que debemos tener delante de Dios. Ora creyendo que Él es poderoso. Ora creyendo que Dios es misericordioso. Ora basándose en sus promesas, pues Él es fiel. Así que hoy es día de poner toda nuestra esperanza en Él y clamarle a Él para que mires hacia nuestro sufrimiento. Ese texto no habla solamente del pasado, sino que habla de la esperanza que debemos tener en el futuro. Si formas parte del pueblo de Dios, pues que esa esperanza llene tu corazón en esta mañana, que puedas orar con fe, reconociendo el Dios que tenemos. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre, porque tú eres misericordioso, bondadoso, poderoso, y nosotros con nuestros pecados no podemos ofrecerte nada. Nos presentamos delante de ti humildemente, reconociendo que dependemos completamente de ti. Sin ti nada podemos hacer. Padre, si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, que tú toques el corazón de esta persona en esta mañana, para que reconozca sus pecados, reconozca la fidelidad y la bondad que tienes, y que se arrepienta de cada uno de sus pecados, que pueda confiar única y exclusivamente en Jesucristo nuestro Salvador. Te pedimos, Padre, que tú transformes nuestra forma de vivir, para que no vivamos centrados en otros dioses, en nosotros mismos, en el egoísmo que tenemos, sino que nos fijemos nuestra mirada en ti, y que estemos siempre guiados por tu palabra y no por lo que pensamos o dejamos de pensar. Ayúdanos, Padre, a vivir en fidelidad. Pero principalmente en esta mañana, ayúdanos a reconocer la esperanza que hay para un pecador como yo. La esperanza que hay para un pecador como Manasés, como David, como el hijo pródigo. La esperanza que hay para cada uno de nosotros aquí. Que esa esperanza llene nuestro corazón. Que Jesucristo sea la única esperanza de nuestra vida.
y que eso sea suficiente para que vivamos una vida de santidad, una vida buscando hacer y cumplir tu voluntad. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús que oramos. Amén.